¿Qué tal, clase? Estamos entrando a la semana 4. Espero que todos estén ya muy familiarizados con el sistema, familiarizados con las fechas y las formas de calificar. Te recuerdo que se tiene que escribir con oraciones completas en sus respuestas en los ejercicios o actividades de práctica donde tienen que escribir respuestas a mis preguntas. No solamente digan sí, no o oraciones que no tienen sujeto, ¿verdad? Tienen que escribir oraciones completas, iniciar la oración con una mayúscula, terminarla, cerrarla con un punto. Bien, esta semana empezamos con módulo de Historia, Cultura y Sociedad. Van a leer un pequeño texto sobre el Museo Nacional de Historia. Una vez que lo terminen, contestan las preguntas de comprensión que se vencen el domingo a las 11:59. Luego pasamos al módulo de gramática 7, donde van a ver la diferencia entre ser y estar. Los verbos ser y estar son muy fáciles para las personas que desde pequeños hablan español, pero si por alguna razón en su casa se hablaba inglés o sencillamente empezaron a estudiar acá desde niños en Estados Unidos en la escuela primaria, entonces quizá tengan problemas cuando quieran traducir o decir algo usando el verbo to be al español, ¿verdad? Puesto que to be, el verbo to be, puede ser traducido como ser o como estar o a veces incluso como haber. Entonces, pongan atención a cuándo usamos el verbo ser y cuándo usamos el verbo estar, si están pensando, por ejemplo, en inglés con el verbo to be. Bien, tienen dos actividades de práctica, Carta a Rodrigo y Museo del Estanquillo, se vencen también el domingo. Luego la prueba de ser y estar, se vence el domingo también. Pasamos después al módulo de cine y literatura, donde van a leer un cuento de Juan Rulfo. Van a hacer dos actividades, primero el vocabulario asociado con este cuento y luego el después de leer el cuento. Los dos se vencen el domingo. Pasaremos en el módulo de gramática 8 a los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo calificativo y otros tipos de adjetivos, pero en este caso vamos a ver particularmente los usos y la definición del adjetivo. Dos actividades de práctica, la primera, ¿cuál es el adjetivo? Y la segunda, de visita en el museo. Después tienen la prueba sobre adjetivos, también todas estas actividades se vencen el domingo. En el módulo de lectura y comprensión van a leer un artículo de periódico y que discute, digamos, que aboga este articulista, habla de que en su opinión deben prohibirse los narcocorridos, ¿verdad? Entonces, antes de leer ese artículo del periódico, tienen que leer vocabulario en acción, que también se vence el domingo, y una vez que lean el artículo, van a contestar las preguntas de comprensión, que también se vencen el domingo. Es importante que entiendan el argumento central de este artículo y de este editorialista. Él está abogando para que se prohíban, apoya la prohibición de los narcocorridos en público, es decir, en las vías públicas, en antros, digamos, en discotecas, en espacios públicos, ¿verdad? No necesariamente la prohibición completa, pero ustedes, la idea es que lean el artículo y le pongan atención porque la escritura de esta semana tiene que ver con ese artículo. Van a contestarle a este articulista o van a escribir una carta de opinión. Ojo con lo que voy a decir. Esta carta de opinión no la van a poder corregir. Se vence hasta el domingo, puesto que es considerado como si fuera un ensayo. Entonces, en el módulo de escritura, van a entrar al módulo de escritura y ahí van a seguir las instrucciones de cómo se escribe una carta de opinión. Aquí se define la carta de opinión. Aquí les pongo cómo se separa la carta de opinión, qué es lo que debe incluir en la introducción, qué es lo que debe estar escrito o ser escrito en el desarrollo y luego la conclusión. En este caso, su carta deberá tener entre 250 y 300 palabras. Es una carta de opinión, les recuerdo. Y estos son los criterios que yo uso para calificarles la carta de
de opinión. Organización y estructura, estilo, aplicación de normas, ortografía, muy importante, etc. Aquí pueden encontrar un modelo de carta de opinión, aquí otro modelo de carta de opinión. Entonces, esta es la dirección que tienen que usar al dirigir la carta de opinión al diario La Razón. Así como esta carta de opinión tiene el nombre de la persona que lo escribe, la dirección de esta persona y luego la dirección del nombre del periódico y su dirección. Señor director, 2 puntos, y empieza la carta de opinión. Entonces, sigan las instrucciones que están en el módulo de escritura para cumplir con esta asignatura. Les recuerdo, por esta ocasión, porque se considera un ensayo, no se entrega el viernes sino hasta el domingo. Y también recuerden que no lo voy a corregir, es decir, lo que me envíen ustedes para el domingo, eso es lo que voy a calificar. Si tiene muchos errores, entonces van a perder. En este caso se trata de un ensayo de 20 puntos y es importante que cumplan, que sigan las reglas de ortografía, que escriban con acentos, que escriban bien para que tengan una buena calificación. Si requieren servicios de tutoría, vayan a la biblioteca para que puedan hacer una cita o para que les ayuden con la escritura. Muy bien. La discusión de esta semana, que sí se vence el jueves, tiene que ver con precisamente el artículo sobre la prohibición de los narcocorridos. Entonces, ese es mi mensaje para esta semana. Cualquier comentario, cualquier pregunta, escríbame un correo electrónico. Gracias, clase.